Comenzamos la serie de Discipulado Avanzado con el tema fundamental de la alimentación espiritual. En esta primera parte de la alimentación espiritual estaremos viendo el crecimiento de la fe, el crecimiento espiritual del cristiano y los alimentos que pertenecen a ese crecimiento. Y primeramente vamos a estar considerando las escrituras. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Obviamente, el apóstol Juan no está hablando de niveles naturales de crecimiento, sino niveles espirituales que tienen una característica espiritual. Primero, los hijitos, los niños, son lactantes y niños que están creciendo primeramente en el conocimiento del Padre. Porque cuando recibimos el Espíritu de Jesucristo en nosotros, el Espíritu del Hijo en nosotros clama Abba, Padre. Y Abba no es otra cosa que la palabra hebrea para papá. Es decir, empezamos a reconocer que tenemos una relación filial con Dios. En la medida que vamos creciendo hasta una juventud espiritual, vamos a ser guerreros espirituales con capacidad para vencer las fuerzas espirituales del mal. Y luego, en la medida que seguimos creciendo, vamos adquiriendo la responsabilidad de cuidar, nutrir, amparar, guiar a la familia de Dios, y venimos a ser los padres espirituales, que venimos a un conocimiento más profundo de Dios en todas las cosas y principios que conciernen a su eternidad. De manera que estos niveles de crecimiento, el primero que tenemos son los lactantes espirituales. Y los lactantes espirituales se alimentan de la leche de la palabra. Los niños espirituales, ya vemos una sonrisa con dientes, porque ya pueden morder y masticar el pan de la palabra. Luego tenemos los jóvenes que necesitan proteínas de la carne de la palabra. Y luego los padres que avanzan al conocimiento del maná escondido de Dios reservado para los vencedores. Consideremos primeramente los lactantes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nos vamos a enfocar en el mandato desead. El deseo de un niño está directamente relacionado a sus necesidades vitales primordiales. Cuando el niño está en el vientre de su madre, recibe su oxígeno y su alimentación a través del cordón umbilical. Y si tiene sus funciones vitales, su corazón late, él toma ese líquido amniótico que le rodea, y va formando en sus entrañas un meconio, que es la primera defecación que va a hacer después de que nazca. También a través del cordón umbilical, pues se le purifica la sangre, que pasan sus toxinas a la sangre materna, para que sean los riñones de la madre la que purifique aquello, y la que le suministre el oxígeno y se lleve el anhídrido carbónico. Pero en el momento que ese niño nace y ese cordón umbilical es cortado, ya el niño empieza a tener necesidad de un suministro propio
y directo del aire, una necesidad de oxígeno, de aire. Su cuerpo sigue metabolizando, quemando y empieza a producir anhídrido carbónico y eso produce dentro de él la urgencia de poder respirar, de poder absorber, inhalar aire con oxígeno. Y esa necesidad vital, ese deseo primordial de vida que viene con este niño en el momento de su nacimiento, se expresa a través de un clamor, de un llanto. Ese clamor le permite a él inhalar, absorber, inspirar ese aire, producir ese viento interno que procede del aire circundante para oxigenar su organismo. Y mientras más llora y grita, comienza a relajarse, comienza a oxigenarse y a continuar su vida. Una vez que este niño nace, esto es semejante a nosotros que hemos nacido del Espíritu. Lo primero que nos damos cuenta es que tenemos una profunda necesidad de unión espiritual con Dios. Necesitábamos inhalar la vida de su Espíritu, el cual provee en nosotros la vitalidad y la energía del oxígeno de la vida eterna. Así que lo primero que hicimos en nuestra relación de hijo con Dios fue clamar a nuestro Padre. El Espíritu de su Hijo en nosotros que clama, Abba, Padre. Y si continuamos, el siguiente deseo y necesidad que se le presenta al niño después de su nacimiento es la necesidad de nutrición. Llega un momento que su cuerpo sigue quemando la energía que tenía y su cuerpo empieza a pedir nuevas provisiones para su nutrición. Y el niño vuelve a sentir internamente una necesidad primordial, la necesidad de ser sustentado, de ser alimentado. Y eso lo está comparando el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, cuando usted y yo nos damos cuenta que la fortaleza de nuestra fe procede de el alimentarla con la verdad de la palabra de Dios. Empezamos a buscar la palabra de Dios como una necesidad profunda e interna de nuestros espíritus nacidos de nuevo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. De manera que cuando venimos a la Biblia no es por cumplir una obligación. Cuando venimos a la palabra de Dios es porque necesitamos alimentar nuestra fe. Necesitamos nutrir nuestro espíritu. Y esto está muy ligado a esa respiración espiritual, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, de manera que el Espíritu Santo debe insuflar en nuestros corazones el sentido, el significado, la revelación de la voluntad de Dios a través de su palabra, la capacidad de obedecerla, ese nutrirse de su palabra, ese ejercicio de fe que viene por la palabra está estrechamente ligado con la oración, con el clamor. Por eso cuando un niño empieza a pedir su tetero, lo pide clamando. Si el tetero demora en ser servido, la intensidad, la agudeza, la exigencia de ese clamor va aumentando su urgente sirena. La pregunta para usted y para mí es, ¿tenemos ese deseo de conocer su palabra? ¿Tenemos ese deseo de nutrirnos de su palabra? Es lo normal que debe desear nuestro espíritu desde que hemos sido nacidos del espíritu. Una fe viva, una fe que se mueve,
una fe que se manifiesta. Ahora, cuando el niño nace, su primera evacuación es llamada meconio, es solamente producto de algunas cositas que absorbió cuando estaba dentro del vientre materno. Es algo que vino con él. Y cuando usted y yo nacimos, pues veníamos con una capacidad innata para ensuciarnos. Y, y ese meconio es cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos sucios, que necesitábamos el perdón y la limpieza de Dios. Y también lo obtuvimos a través de la oración, también lo obtuvimos a través del clamor. Así que cuando este niño hace su primera evacuación, su primer meconio, es llamada meconio en ese momento, entonces pues es limpiado. Hay algunos niños cuando nacen en medio de una gran agonía o de un gran sufrimiento fetal, se evacúan incluso antes de nacer. El hecho es que con el nacimiento nos llega la necesidad de la limpieza. Una vez que el niño comienza a nutrirse, comienza a crecer, eh, su sistema digestivo, cuando termina el proceso digestivo y evacúa al exterior todos los desechos no utilizados, eso va a actuar a dos niveles de irritación. También cuando se orina, eso produce una irritación a nivel de la piel, a nivel del tacto. Y el tacto nos habla a nosotros de un primer nivel de conciencia moral, que es la conciencia social. El tacto social es aquella capacidad que Dios le dejó en la conciencia al hombre para poder relacionarse con sus semejantes de una manera moral. El apóstol Pablo le dice a aquellos interlocutores de Grecia que él les dejó a los hombres ciertas señales y beneficios en la naturaleza para que los hombres, aunque sea a tientas, lo busquen. Cuando el hombre anda buscando a Dios solamente por el ejercicio de su conciencia natural, está andando como un ciego a tientas. Pero esa conciencia también es irritada por el pecado. Esa conciencia también es redarguida por el pecado. Cuando las personas le hacen un daño a alguien, cuando las personas se dan cuenta que sus acciones o palabras han sido perjudiciales para otra, la conciencia les actúa, le dice, mira, lo que hiciste a esta persona es que tal que te lo hicieran a ti. Y ese primer nivel de conciencia produce una irritación. Cuando estamos recién nacidos en el espíritu, todavía no nos hemos ejercitado en nuestros sentidos espirituales, pero por lo menos la conciencia nos indica cuando nos hemos ensuciado. Y esa irritación que tiene nuestra conciencia nos lleva a un clamor, nos lleva a pedirle a Dios que nos perdone el pecado, que nos limpie de pecado. Como el niño clama para que su pañal sea cambiado. Viene la madre, el padre, el hermano mayor, aquella persona que lo atiende, le quita el pañal, lo limpia, lo perfuma y lo vuelve a vestir de un pañalito blanco nuevo. Así hace el Señor con nosotros. Nos limpia con el sacrificio de Jesucristo, nos perfuma con la presencia de la unción de su Espíritu y nos vuelve a vestir con un pañal blanco de justicia. Pero cuando el niño está sucio, aparte de la irritación que él personalmente sufre, hay otra expresión de que irrita también los sentidos de ese sucio que él ha producido. Y esa expresión son las emanaciones químicas de ese producto final de su digestión. Produce unas emanaciones químicas al aire que estimulan el olfato tanto del niño como de las personas que le circundan. Y ese estímulo olfatorio no es un estímulo agradable, es un estímulo muy maloliente, no es un perfume, es un olor desagradable. En algunos niños es más desagradable que en otros. De vez en cuando, pues el que le cambie el pañal lo hace volteando un poquito la nariz a ver si puede respirar un aire menos afectado por esa química
de esa evacuación y ese olor malo que actúa sobre el olfato. El olfato nos habla a nosotros de un nivel de discernimiento de conciencia más alto, más específico. Cada cosa tiene su olor. A través de la nariz usted puede reconocer la naturaleza de las cosas. Si una carne está podrida o si no lo está. Si está en buena condición o si no está en buena condición. Si eso que está empatucando ese pañal es algo que debe ser desechado o es algo que puede ser utilizado en otra cosa. El olor produce en usted ya sea atracción o repelencia según la naturaleza de las cosas. Y ese nos habla de un discernimiento espiritual. Cuando hemos nacido del espíritu, empezamos a tener un olfato espiritual llamado discernimiento, que podemos reconocer y juzgar las cosas por su naturaleza. Y podemos reconocer cuando algo es estiércol. ¿Por qué? Por el olor espiritual que tiene. Cuando algo es estiércol. Hay cosas que la gente valora, pero que en realidad apestan a estiércol. Y es el discernimiento espiritual el que nos permite reconocerlo. Todas estas niveles de conciencia, la conciencia del tacto moral elemental o el discernimiento espiritual que juzga y valora las cosas, las motivaciones del corazón y las acciones, son irritados por esa producción ensuciadora de las entrañas de aquel niño o de aquel bebé, en este caso de usted y de mí. Dentro de nosotros se produce una urgencia por evacuar, por expresar esa suciedad que tenemos adentro. Y cuando somos niños espirituales, pues simplemente necesitamos continuamente el perdón y la misericordia de Dios y el cambio de pañales. Por eso dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Señor es benigno, el Señor tiene un propósito maravilloso para usted y para mí. Él es benigno, significa de buenos y firmes propósitos de bendición, de bondad, de buena voluntad. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, como a niños en Cristo os di a beber os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues estos niños, estos bebés en Cristo, se ensuciaban de contiendas, se ensuciaban de divisiones, se ensuciaban de diversos pecados. Eran niños, eran cristianos carnales. Y un cristiano carnal, un bebé, un lactante espiritual, no tiene capacidad. No erais capaces, ni sois capaces todavía. Tiene a Cristo dentro de sí. Tiene la fuente que nos da la capacidad de dominio propio a los hijos de Dios, pero no tiene todavía el ejercicio de esa capacidad. Por eso en Hebreos 5, 13, 14 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, la idea es crecer en la gracia. La gracia no es solamente gracia para perdonar pecados. La gracia también enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia enseña a vivir en este siglo sabia, justa y piamente. La gracia no es solamente gracia perdonadora, también es gracia maestra. Crecer en la gracia no es pecar más para que te perdonen más. Eso no, eso es abusar de la gracia. Eso es una doctrina que puede llevar a la apostasía. Crecer en la gracia significa ser responsable con esa capacidad potencial que Dios te ha dado con la presencia de Cristo dentro de ti, que debe crecer a la madurez. Hay otros alimentos, hay otras
bendiciones, otras maneras de interpretar y entender la palabra de Dios para aquellos que van asumiendo su responsabilidad. Y la primera responsabilidad que debe adquirir un niño es la de no ensuciarse. Ya los lactantes, cuando ya empiezan a caminar, ya no son tan absolutamente dependientes de ser llevados en brazos, ya pueden empezar a tener su propio desplazamiento. Comienzan a adquirir la responsabilidad de avisar cuando sus entrañas reclaman un desahogo. Y en ese avisar, preventivamente pueden ir a un lugar privado donde van a resolver ese desahogo de una manera limpia. Van a orinar, van a evacuar en un baño privado de una manera limpia y van a salir de ese baño con sus vestiduras impecables. El libro de Apocalipsis dice que tenemos que conservar nuestras vestiduras blancas. Hay que aprender a tener dominio propio. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia. Es decir, cuando nos empezamos a desear la palabra de Dios, la leche de la palabra, para ser alimentados de conocimiento de Dios, esa ciencia tiene que estar fundamentada, apoyada, vinculada a la fe a través de una determinación de perfección y de excelencia moral que se llama virtud, que consiste en estar determinado a continuo y permanentemente escoger aquello que a Dios le es agradable y desechar aquello que a Dios no le agrada. Aquello que el olfato de Dios es y se incomoda cuando nos está limpiando. Y Dios es un Padre amoroso y responsable. Él nos limpia. Él nos vuelve a vestir de justicia. Por eso para Dios no es un proceso agradable, porque su olfato percibe la naturaleza del pecado que nos limpia. Entonces, cuando logramos conservar esa limpieza, asumir esa responsabilidad de fe, de gracia que crece, de gracia en la cual la justicia reina, entonces estamos empezando a madurar. Y eso empieza, la primera señal es que vamos aprendiendo a conservar nuestras vestiduras limpias en la medida que nuestra fe crece. Esta leche espiritual no adulterada la encontramos en el Sermón del Monte. En el libro de Mateo está resumido en los capítulos 5, 6 y 7. Capítulos que nos hablan de los fundamentos básicos de la experiencia cristiana. Preceptos que la cristiandad los ha conocido y no los ha practicado. Pero lo que puede levantarnos de ese nivel de cristiandad nominal, no experiencial, lo que puede llevarnos a una experiencia real, a un testimonio real de experiencia con Cristo, de presencia del Padre en nuestra vida, es la práctica de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Leche no adulterada, de la cual dice Jesús que el que la pone en práctica es como el que construye sobre la roca, casa que soportará los vaivenes de la lluvia, los vientos y las inundaciones. Y también en el capítulo 5, versículo 48, el propósito de este fundamento de doctrina, de enseñanza, de leche no adulterada, se dirige a un fin que es la perfección, porque él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que estamos siendo ejercitados en un crecimiento de la fe que nos debe llevar a una madurez en Cristo, una madurez a la semejanza del Padre,
porque la medida con la cual Jesús nos desafía es como el Padre que está en los cielos es perfecto. De manera que consideremos si nos vamos a quedar continuamente como cristianos carnales, como cristianos lactantes espirituales, nada más felices de ser alimentados con la palabra, con el sermón de un domingo y ser cambiados de pañal todos los días por vivir una vida ausente de virtud, un cristianismo carnal y deplorable, o si vamos a crecer a una madurez. Porque ciertamente hay cristianos que son carnales porque son niños. Pero la idea es que no nos quedemos siendo niños porque perseveremos en ser carnales. Busquemos la santificación. Para la próxima sesión continuaremos con el alimento para los niños preescolares y escolares, el pan de la palabra.